Bienvenidos a Diálogos de Café, un espacio donde vamos a conocer a nuestro invitado desde otra perspectiva, quizá con la cercanía que nos brinda el café que estamos tomando hoy con Héctor Amodio Pérez. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, ex miembro del MLN. Las personas siempre tienen un objetivo en la vida, o que de repente cuando entran en determinada fase de su vida, quieren cumplir determinados sueños o dejar claras algunas cosas, ¿no? En tu caso, ¿cuál es tu objetivo? ¿Hoy? Hoy. Y vivir los últimos años que me queden de vida en compañía de las personas que realmente me han demostrado que vale la pena seguir viviendo, y poca cosa más. Lógicamente, dentro de eso, digamos que ese es el gran proyecto, pero después hay pequeños proyectos que tienen que ver con lo de índole político, de índole más personal, digamos, más centrado en lo que fue mi vida, en lo que fueron objetivos anteriores que quedaron por el camino. O sea que ese objetivo de vida con el tiempo, con los años, cambió. Sí, lógicamente, yo creo que a todos nos pasa en mayor o menor medida, ¿no? Yo era de los que creía que nunca iba a cambiar mi objetivo de vida, y sin embargo, pues las propias circunstancias me han obligado, me han ido obligando a irlos modificando. Y en eso estoy. Tengo 87 años, he superado algunos problemas de salud que he tenido, y espero, lo que te dije anteriormente, los años que me quedan de vida, vivirlos en función de la gente que realmente me ha demostrado que vale la pena seguir viviendo. Hace 10 años más o menos, cuando llegaste nuevamente al Uruguay, bueno, en aquel entonces sucedió de todo, Sí. Fue una conmoción para ti y para todos. Creo que todos los que lo vivieron, Sí, para mí más. para vos más. Fueron circunstancias muy particulares, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, dejando de lado todos esos sucesos, hoy día, andás tranquilo por la calle. Sí. Es más, hablo con gente por la calle, en los ómnibus, en los comercios, gente que me reconoce, que me pregunta cosas, ¿qué tal, cómo está? ¿Qué opina de esto, qué opina de esto otro? Algunos me han dicho, no he visto a ninguno de sus compañeros en el ómnibus. Y sí, yo ando en el ómnibus porque, primero, hace muchos años que no manejo, se me venció la libreta de conducir, y sé que con los años que tengo, renovarla me iban a poner muchas dificultades, y dije, ¿para qué? Además, a esta altura de la vida, estar manejando por estas carreteras uruguayas y por las calles sobre todo. Entonces me aficioné a caminar y al transporte público. Y ese contacto con la gente, digo, sabiendo todos, o sea, un poco tu pasado y tu presente, no te genera problemas con nadie. No, al contrario, me he encontrado con gente, antiguos compañeros o cercanos, sino a mí, a personas que en su momento estuvieron muy allegadas a mí. El padre de la ministra Lustenberg, por ejemplo, que nos conocimos hace más de 60 años. Y bueno, charlamos de vez en cuando. Vivimos cerca, nos encontramos a veces. Bien, no, te lo pregunto porque digo, es interesante
palpar el nivel de tolerancia de nuestra sociedad con determinados asuntos, ¿no? Yo creo que más que a nivel de tolerancia, yo creo que fue el oír la otra campana, ¿no? Yo creo que fue eso. Claro, vos tenés una versión sobre los hechos. Sí. Ahora... Que la puedo demostrar. Sí, sí. Incluso lo has dicho muchas veces. Con las palabras de los mismos que me han atacado en los libros. Pero ¿hay otros exmiembros del MLN que respaldan tu versión? ¿O Sí, sos el único con la sí. versión propia? Sí, vamos. Luis Nieto lo ha dicho públicamente. Ha escrito un libro que se llama precisamente La 15. ¿Por la columna? Sí, por la columna 15, que de alguna forma, no todo lo explícito que a mí me hubiera gustado, pero de alguna manera reivindica mi actuación pasada, ¿no? Y además porque fue un acuerdo que se dio dentro del MLN para salvarse todos. Porque echándole la culpa a Modio Pérez, a Piris Bude, a Alicia Rey, todos los demás quedaban a salvo. Entonces, independientemente de si habían sido torturados o no, la información que se dio fue válida para las Fuerzas Armadas. Entonces, reconocer eso es duro. Reconocer que no se aguantó la tortura no es un delito. Es humano, es lógico reconocerlo. Lo que pasa es que quisieron adoptar la figura del héroe prácticamente mitológico, diciendo que ellos no habían colaborado con nada, no habían dado ningún tipo de información, que fuéramos derrotados por la acción de un traidor, o de dos, o de tres. Y bueno, eso, el hecho de que yo haya insistido y que haya leído páginas de libros donde en una página se dice una cosa y en la siguiente se dice la contraria, yo creo que ha ido cambiando. A nivel de la gente, a nivel de quienes escribieron esos libros, no. Se mantienen al margen, han hecho mutis por el foro, absolutamente todos. Desde a Clara Aldrigi, a Caétano, a Alberto Silva, a todos. Caula. Desde que Amodio Pérez está en el Uruguay se callaron la boca. Por algo será. Yo los he desafiado a discutir, a demostrar que miento, y ninguno ha recogido el guante. Héctor, en 1972 podríamos decir, o sea, que los primeros presos políticos inauguraron el penal de libertad. En el 73 es el golpe. En el 74 es cuando tú te vas del país. No, en el 73. 73. Sí, después del golpe. Después del golpe, enseguida. El bien. 13 de octubre, el día del cumpleaños de Alicia. Ahora, tú te vas del país, tema que ya lo has hablado por todos lados, ¿no? Se dice que con una identidad falsa. Sí. ¿Pero es identidad falsa o es un pasaporte que, digamos, como el programa de protección de testigos, por ejemplo? Es algo así, porque se te reconoció con otra identidad. No es falso, es otra identidad. Sí, el pasaporte es auténtico. Es auténtico, es auténtico. Es más, me dieron el nombre de una persona que vivía. Yo creí que me habían dado un nombre inventado o de alguna persona que había fallecido. Me enteré que era un nombre de una persona que existía cuando vine en el 2015, porque se conoció quién era el verdadero Walter Correa, Walter Salvador Correa Barbosa, y lo presionaron o lo incitaron a que hiciera una demanda contra mí. El hombre no quiso. Bueno, esa es otra historia. Después, en todo caso, lo podemos ver. El pasaporte es auténtico. Por eso es auténtico. Yo todavía lo tengo, lo conservo. ¿Se te renovó estando acá y detenido? No, se me renovó el pasaporte español. El español. El español, sí. El español se me renovó. Pero yo tengo el pasaporte uruguayo extendido en el año 1972, con los nombres, que me entregó Cristi el 12 de octubre, el día antes de irnos.
en, en el cuartel noveno de caballería. Ahora, cuando tú te vas para Europa, después del golpe, ya en el 74, el MLN estaba disuelto, porque los que no estaban presos se habían exiliado. El MLN, las Fuerzas Armadas lo liquidan prácticamente en junio del año 72, que es cuando el MLN decide aceptar la rendición incondicional. No el MLN, los presos del MLN deciden aceptar la propuesta de los militares de rendirse de manera incondicional a cambio de unas medidas de tipo legal, unas condenas leves, digamos. El MLN no, en su conjunto, influidos por la dirección, por Sendí, Marenales y Engler, deciden no aceptar la rendición, presenta una contrapropuesta y la negociación se rompe. Amodio, continuamos después del corte, ¿te parece? Sí, cómo no. Con la conversación. Vamos unos minutos al corte y volvemos con Diálogos de Café y esta charla con Héctor Amodio Pérez. Continuamos en Diálogos de Café y con Amodio Pérez veníamos recordando un poco cómo fueron esos momentos, ese tiempo inmediato al golpe de Estado. Ahora bien, Amodio, se podía haber ido a elecciones en el 75, si se hubiera querido, porque ya con el MLN disuelto, o sea, ¿qué peligro había? ¿Qué pasó allí? Porque sí hubo gente detenida después, pero ¿quiénes fueron? ¿Miembros del Partido Comunista, sindicalistas, políticos? No, hubo gente del MLN. El MLN intentó reconstituirse en el año 1975 en la Argentina, Ajá. En Buenos Aires, a raíz de la conjunción de esfuerzos que se dio en la Junta de Coordinación Revolucionaria, junto con el ERP argentino, Ejército Revolucionario del Pueblo, el MIR chileno, el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia y el MLN. Intentaron reconstituirse. Ahí el MLN hizo bastante dinero mediante una serie de secuestros, pensando en reorganizarse y reiniciar la lucha armada en el Uruguay. Eso lo pararon los que luego serán llamados los renunciantes. Fundamentalmente Luis Alemañí, Luis Nieto, que lo nombramos hace un rato, Quimal Amir, Efraín Martínez Platero y un personaje fundamental en toda la historia del MLN que ha guardado silencio desde entonces, que es Luca Mancilla, Calleros. Que este hombre vivió toda la peripecia del ascenso del MLN a partir del año 1969, la caída del año 1972, la creación de la columna Guacha en Chile, las relaciones internacionales con Salvador Allende y los cubanos y todo eso, y todas las alternativas que sufrió la Junta de Coordinación Revolucionaria. Es un personaje fundamental que ha guardado silencio y que podría aclarar mucho de los vacíos que todavía hay en la historia de los últimos 50, 60 años, y que tienen que ver incluso con personajes que también han pasado a la historia por hechos que los afectaron incluso en su vida, ¿no? Como son Selmar Michelini
William Gablo, su mujer Rosario Barredo y Héctor Gutiérrez Ruiz. Entonces sería muy interesante que Mansilla algún día decidiera cambiar su actitud y nos contara todo lo que sabe, porque yo creo que ayudaría a cerrar esta parte de la historia que todavía está inconclusa. ¿Por qué motivo es que guarda silencio? No lo sé, no lo sé. No sé si guarda algún secreto, si él estuvo involucrado de alguna forma en los pactos posteriores a la vuelta de la dictadura. Eso solo él puede decirlo. ¿Qué clase de pactos hubo? Bueno, lo que los militares llaman el secreto austero, por un lado, y el pacto de no reclamar por sus muertos ni por sus torturados de parte del MLN, a cambio de que no se conocieran las actuaciones de los dirigentes presos. El papel que jugaron los Rosenkopf, los Manera, los Marenales, los Mujica, el ñato Fernando Huidobro, en eso que después fue el golpe, que estábamos hablando del golpe y luego lo cortamos. ¿Por qué no se llamó a elecciones y se dio el golpe de Estado? Porque los militares no quisieron entregarle el gobierno a los mismos militares, a los mismos políticos que habían provocado el enfrentamiento. El sistema político ha salido de aquella etapa prácticamente indemne. Como se dice en España, se fue de rositas. Y tuvo su responsabilidad, evidentemente. Porque los hechos de corrupción existieron, los militares los conocieron, y dijeron, nos hemos jugado la vida y no le vamos a entregar el gobierno a esta manga de corruptos. Entonces dieron un golpe. Porque ellos querían acabar con la corrupción, como decían. Y cuando me lo decían a mí, y todavía no habían dado el golpe, yo les preguntaba, ¿y cómo van a hacer? Digo, ¿qué poder tienen ustedes? ¿Van a dar un golpe? Y me decían que no, que nosotros somos legalistas. Entonces yo les explicaba que sin dar un golpe, sin tener el poder, por las elecciones no iban a llegar. La única forma que tenían de intentar acabar con la corrupción era ejerciendo funciones de gobierno. Hasta que se convencieron que era imprescindible. Después hicieron lo que hicieron. Muchos de ellos se entregaron a la corrupción también. Entonces... Amodio, ¿pensás que la ciudadanía hoy no entendería si se propusiera realmente un proceso de paz desde ese lado, como se hizo en alguna otra parte, ¿no? Para, bueno, digo, para clarificar todo y... Yo lo veo muy difícil. Y comenzar de vuelta. Sí, sería lo mejor. Lo que pasa es que ha pasado mucho tiempo y la división que existió en aquel entonces, me refiero antes de la vuelta a la democracia, esa división que existió entre dos sectores de la sociedad, uno, las fuerzas que nos llamábamos revolucionarias, que queríamos un cambio radical en el sentido de ir a la raíz de los problemas. Y los militares, que nosotros decíamos que eran el brazo armado de la oligarquía, esa división de alguna forma se superó entre los presos y los militares. Incluso entre gente que fue salvajemente torturada en su momento, ¿no? La lógica de la guerra. Entonces, si
en aquellos momentos se hubiera hecho, de alguna forma se quiso hacer con la ley de caducidad y todo eso, ¿no? Hacer una vuelta de página, yo creo que hubiera sido posible. Pero a esta altura yo lo veo más difícil todavía, porque se ha polarizado la sociedad. Hoy tenemos 50% de la sociedad que vota al Frente Amplio y la inmensa mayoría de la gente que vota al Frente no está dispuesta a perdonar, que en el fondo es lo que sería deseable, ¿no? Porque los excesos se cometieron. Nadie puede decir que no se torturó, que no se mató gente que era inocente, que se hizo desaparecer gente, todo eso. Hubo excesos de ambos lados. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que cuando se les debió juzgar, la ciudadanía dijo que no. Entonces se les juzga posteriormente aplicando el Tratado de Nuremberg, porque al principio se dijo que era el Tratado de Roma. Como era demasiado evidente que el Tratado de Roma no se podía aplicar, ahora dicen que es el Tratado de Nuremberg. Entonces se está procesando a gente por simple convicción, sin pruebas evidentes, a veces sin semiplena prueba, con la actuación de un fiscal que ha dicho públicamente que él a las víctimas les cree, porque entiende que las víctimas o las supuestas víctimas, los denunciantes, no tienen razón para acusar falsamente. Y se olvida de que detrás de cada denuncia hay una reclamación pecuniaria, una indemnización, que a veces son muchos miles de dólares. Y eso pesa. Pero no se arregla todo con dinero. No, esta es la única forma que tiene de arreglarla, es volver a llamar a un referéndum y que la población decida. Vamos a la pausa y no? seguimos con este tema. ¿Cómo no? Vamos al corte y volvemos enseguida mientras nosotros estamos tomando un café de Broad House. Continuamos en Diálogos de Café conversando con Héctor Amodio Pérez. Me estabas contando de cómo habría que hacer ese proceso. Bueno, a mí se me ocurre que esa podría ser una consulta a la sociedad, porque es inútil seguir condenando incluso a militares que ya están muertos. El lunes se va a hacer una audiencia pública y, si no me equivoco, todos los militares implicados, ninguno va a estar presente porque han fallecido. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir revolviendo sobre hechos que ocurrieron hace 50 o 60 años, donde incluso los testigos que en aquel momento pudieron estar ya no están? Yo no lo encuentro sentido, a no ser que haya pura y exclusivamente un espíritu de venganza o un objetivo económico detrás, que es el cobrar las indemnizaciones. Porque, bueno, ¿qué sentido tiene hoy a una persona que tiene 80, 85 o 90 años, o que incluso ha fallecido, que le metan en su prontuario 1, 2, 3 o 4 muertes, que además es muy difícil de aprobar, porque los testigos no están, incluso muchos de los que declararon en aquel momento
no están. Entonces, Sí, Amodio, no le veo objetivo. sí, dime una cosa, en tu libro que publicaste después de tu llegada, ¿no? Palabras de Amodio, Mm. ¿qué cambió? O sea, ¿notaste, percibiste que esa publicación cambió algo en nuestra sociedad, en la forma de Bueno, sí, entender el todavía problema? hay gente que me dice, yo leí su libro. Ajá. Yo escribí dos más, nadie los conoce. Bueno, pero ¿qué devolución tuviste? ¿Favorable? Ah, no, ha sido ¿No? favorable, por supuesto. Ahora, hay muchas cosas que yo digo en palabra de Amodio que hoy tendría que cambiarlas. Porque estando aquí he comprobado que algunas de las cosas que yo afirmo en aquel momento no son ciertas. La información que yo recibía o no estaba completa o yo saqué una conclusión equivocada. Hoy hay muchas cosas que yo hoy conozco que no conocía en el año 2015. Los 10 años que llevo aquí me dieron, lógicamente, porque he hablado con muchísima gente, con militares, con policías, con gente del MLN, con gente de otras organizaciones, que me han dicho que hemos intercambiado ideas y entonces hay cosas que yo tendría que cambiarlas. E incluso cuando el careo con Fasano en Canal 12, en Código País, yo afirmé cosas, por ejemplo el tema de las hojillas, unas hojillas de cigarrillo que se decía que estaban escritas de tal y cual manera. Recuerdo. Eso no existió. Eso fue una carne podrida que me metieron de información, un hombre que quería estar en la historia y se inventó lo de las hojillas y yo me lo creí. Me dijo, no, yo las vi, yo las transcribí las hojillas. Y yo me lo afirmó de tal manera que yo en el 2015 lo creí. Hoy sé que es mentira. Las hojillas esas no existieron nunca. Cuando nació tu interés por cambiar el sistema, ¿no? Estábamos en los años 60. Yo tenía 27 años. El contexto histórico de nuestro país y de la región y del mundo era el que era. Sí. Hoy en el presente también suceden situaciones que están muy desparejas. Sí, pero... Con los ojos de hoy, ¿harías una revolución como la que pretendías en los 60? No, porque hoy no pienso que la revolución sea la salida. Primero sería una guerra perdida, de antemano. Hoy Pero eso dijiste también con el MLN del comienzo, que te fuiste porque entendías que era una guerra perdida. No, ya se había perdido. Ya se había perdido. Ya se había perdido, pero cuando la iniciamos estábamos seguros que la íbamos a ganar. Esa era una diferencia. Claro. A mí un día Eduardo Luz me dijo, yo te admiro, dice, porque en aquellos años, sabiendo que ibas a perder, iniciaste. Y dije, no, ¿quién te dijo? Yo estaba seguro que iba a ganar. Yo tenía una fe enorme en el MLN. Era otro momento. Bueno, pero, otro momento. Claro. Ahora, hoy vemos también que hay corrupción, vemos que hay abusos de todo tipo, vemos gente en la calle, vemos jubilaciones bajas, no hay mucha salida laboral para los jóvenes, tenemos el tema de la droga, o sea, estamos en un contexto también crítico. Sí, pero lo que ha cambiado es lo que los marxistas llamaban, o llaman todavía, las condiciones subjetivas. Cada uno de nosotros no está dispuesto a jugarse el pellejo para llevar adelante esos cambios. En aquel momento entendíamos que sí, que debíamos hacerlo. Después, cuando llegó la hora de la verdad, bueno,
muchos nos dimos cuenta que las convicciones no eran tan profundas y hubo que luchar por la vida. Eso es así. Pero Hoy la gente tiene otras preocupaciones, más llamemos más superficiales, pero sin embargo para ellos son importantes, como puede ser el vestir a la moda o tener determinada moto, determinado auto, vestir de determinada manera. En aquel entonces nuestras preocupaciones eran otras, era cambiar la sociedad. bueno, buen punto, porque, o sea que nos ganó el capitalismo. Sí, sí, evidentemente. Nos ganó el capitalismo. Evidentemente. Pero nos ganó a todos. Sí, yo ayer en nuestro programa yo hablaba del estado de bienestar. El estado de bienestar lo vaticinó un sociólogo norteamericano, Bell de apellido, que dijo que el proletariado iba a dejar de ser el motor de la revolución en la medida que el estado de bienestar creciera. Y entonces yo conté una anécdota de, estando yo en España, un vendedor italiano de papel para imprenta, que me decía, el Partido Comunista empezó a morir cuando los italianos empezamos a ir a las manifestaciones del 1 de mayo en automóvil. Porque claro, en la medida que empezás a tener ambiciones de tipo personal, la casa, el apartamento, el auto, las vacaciones, todo eso te condiciona la forma de pensar. Nosotros no pensábamos en nosotros. Teníamos millones acumulados y vivíamos muy austeramente, porque nuestro objetivo era otro. Hoy eso es impensable. Incluso yo lo pienso y dije, ¿cómo? Lo pienso ahora y digo, ¿cómo pude hacer tal cosa? Soy incapaz de cruzar un semáforo en rojo y sin embargo fui capaz de planificar fugas, asaltar bancos, secuestrar gente. Entonces, yo a veces me miro y digo, pero ¿vos sos aquel? Pero eso ocurre con todos. O sea, ¿qué me estás queriendo decir? Que vivimos una sociedad muy hipócrita hoy, ¿o no? Sí, sí. Porque por un lado podemos entender que hay personas que sí quieren viajar cuando llegan las vacaciones a países que de repente están en las antípodas de la filosofía que profesan, y se preocupan por tener el último teléfono, cambiar el auto o Sí, tener sí, el auto. Sí, sí, porque ha cambiado nuestra concepción de lo que es la vida. Hoy la gente para ir a ver un concierto de un fulano o una fulana que se sube al escenario a pegar 4 gritos y 10 o 12 brincos, es capaz de sacar un préstamo al 25% de interés. Entonces, yo eso no lo consigo. Amodio, vamos a la tanda y continuamos con esta charla. ¿Cómo no? Vamos unos minutos al corte comercial y con Amodio continuamos con nuestro café de Broadhouse. Continuamos en Diálogos de Café, ya en el último bloque con Héctor Amodio Pérez. Héctor, veníamos conversando un poco sobre cómo se había transformado la sociedad y haciendo una síntesis, yo creo que
los ideales fueron desplazados por otras cuestiones, ¿no? Que están más relacionadas al consumo, al capital, a lo que de repente en la década del 60 se estaba en contra, ¿no? Entonces, estamos reflexionando, ¿verdad? Te pregunto, ¿qué pasó? Al final, ¿nos aplastó o nos ganó el sistema? ¿Cómo lo veríamos esto a nivel macro? Porque no es un fenómeno, no es una situación que lo vemos solamente en nuestro país. Lo podemos hacer general a la región y al mundo. El mundo ha cambiado. Sí, bueno, lo que pasa que el acceso al dinero, me refiero al acceso al crédito. Al crédito. Ha cambiado la mentalidad de la gente. Un poco es el reflejo del país. Cuando el Uruguay ya no pudo hacer frente a las reformas sociales que venían del vallismo, del viejo José Valle y Ordóñez, porque Uruguay dejó de ser un productor de materias primas de primera necesidad para los ejércitos y demás, cuando de alguna forma se terminaron las guerras convencionales, donde el cuero, la lana pasaron a ser sustituidas por el plástico y por el nylon, el Uruguay se vio enfrentado a una crisis que no la resolvió como hoy pienso yo que debimos hacerlo, que es haber dicho, hasta aquí hemos llegado, esto no lo podemos financiar, tenemos que apretarnos el cinturón, y haber echado para atrás con algunas cosas, algunas reformas que en su momento fueron reales avances. Eso no se hizo, se sustituyó la entrada de divisas por los préstamos internacionales y el Uruguay comenzó a endeudarse. Y un poco el estado de bienestar de un sector muy importante de la sociedad hoy se ha formado a reflejo de la actuación del gobierno. ¿Cuánta gente está endeudada para mantener un estado de vida que no lo puede mantener? Refinanciando. Sí, yo ayer lo decía en broma, experto en bicicletas aunque no practiquen ciclismo. O sea, refinanciando, contrayendo deuda para pagar una deuda anterior. Eso te va metiendo en una vorágine que llega un momento que no podés hacer frente. Entonces, ese falso estado de bienestar, que sería correcto si todos trabajáramos, si todos tuviéramos unos salarios decorosos y todos pudiéramos consumir en función de nuestros gustos, nuestras necesidades y nuestro poder adquisitivo. Aquí hoy la gente está consumiendo no porque pueda pagarlo, sino porque tiene facilidades para acceder al crédito. Yo me asombro cómo se pagan intereses por encima del 20% cuando en España o en Europa el interés personal máximo que se paga es un 8 o un 9%. Los créditos hipotecarios en este momento se están concediendo al 1,5% en Europa. Con lo cual estamos en trance de que pueda aparecer una nueva burbuja inmobiliaria. Porque en definitiva sale más barato comprar un apartamento, un piso, como se llama, que alquilar. Entonces, son situaciones, pero son situaciones distintas.
porque el poder de producción que tiene Europa no lo tiene Uruguay. Uruguay hoy no produce nada. Bueno, ahí hay otro punto, ¿no? Hoy se habla en Europa y se habla también acá sobre reducir la carga horaria, pero ganando lo mismo. Sí. Sin embargo, no podemos negar que, por ejemplo, en China, que has nombrado, en China se produce todo y trabajan a todo ritmo para que nosotros podamos tener todo eso, ¿no? Sí. O sea, ¿qué nos estamos perdiendo? ¿Dónde estamos parados? O sea, realmente nosotros pretendemos dejar de trabajar menos horas, de aprender a ganar lo mismo, cuando en China se están apurando a producir. O sea, ¿dónde está? O sea, Sí, pero ¿dónde está el tema? ¿Con subsidios o con trabajo? no, lo que pasa es que las innovaciones tecnológicas hoy permitirían trabajar menos horas ganando lo mismo. Lo que pasa es que quien tiene el poder, quien es el dueño del capital y quien es el dueño de la tecnología, no está dispuesto a compartir sus beneficios con sus trabajadores. Mercadona, que es un hipermercado, un supermercado español, En España, sí, sí. Tiene una política, trabaja 40 horas semanales, tiene planes de formación del personal y tiene un plan de incentivos para el personal. O sea que es un ejemplo de que se puede. Entonces, el problema para mí está en que el empresario considera que al ser el dueño del capital, todo el beneficio le pertenece. Y yo creo que le pertenece en parte. Y que ganaría más compartiendo los beneficios que negándolos. ¿A quién le vamos a comprar si cada vez se cobra menos? Si cada vez los salarios son más reducidos, si solo alcanzan para la supervivencia, pues ¿a quién le vamos a comprar la heladera, la lavadora? Si se te rompe, lo único que puedes hacer es sacar otro crédito. Entonces seguimos engordando la espiral. Yo creo que se puede trabajar menos ganando lo mismo. Yo creo. Solo sería necesario que los empresarios entendieran que ganarían más, todo el ambiente de trabajo sería mucho más sano y más productivo, le aumentaría la producción si el personal está, digamos, incentivado, sabe que su esfuerzo le va a ser recompensado. Si sabe que con cumplir las 8 horas le alcanza y que no va a conseguir más que eso, o sea, porque está tabulado que el año que viene va a ganar lo mismo más el 1,5 o el 2,3. O sea, el secreto, no hay incentivo a trabajar. El secreto sería mejorar la productividad. Sí. O sea, en vez de trabajar 8 horas, sí. Como de repente se trabaja, yo estoy trabajar menos horas, pero realmente trabajando en serio. Sí, claro. Es así. Debemos tener en cuenta que si vos trabajás 6 horas y vas a llevar un porcentaje de los beneficios de la empresa, no te vas a estar yendo al baño 4 veces en la jornada, ni fumar un cigarro. Exactamente. Es un tema de educación. De alguna manera, claro, es cambiar el concepto de la relación patrón-trabajador. Lo veo yo. Digo, si puede Mercadona, ¿por qué no pueden los demás? Sí, sin duda el mundo está en otra sintonía también.
Por lo tanto, aquella revolución que se planteaba en los 60, que bueno, que fue un poco el agente movilizador, fue lo que ocurrió en Cuba. Eso fue lo que despertó un poco, digo, a toda la movida que vino en América, ¿no? Pero hoy tenemos también las zonas rurales un poco más pobres, tenemos la gente se va de las zonas rurales y viene a la capital, vemos que ha aumentado también la pobreza, pero creo que no se ha entendido, o sea, lo que está pasando. ¿Cómo ves? ¿Estamos en un problema social donde no se resuelve o sí? No, yo lo he dicho varias veces, yo creo que socialmente estamos peor que lo que estábamos en el año 60. Para empezar, tener el problema de la educación, que ha bajado, yo qué sé, 10 escalones. Tenés el problema de la droga. También. Tenés el problema de la juventud criada en los cinturones de pobreza, que no tiene ninguna perspectiva de futuro. Que la única perspectiva que tiene es la droga. Sí. O sea, estamos como en un mismo punto de partida, pero de los años 60, pero en otro escenario. Sí, yo creo que la pobreza en general, antes vos salías y veías un asentamiento de los Aparicio Saravia, por ejemplo, y yo me acuerdo el cantegril de Aparicio Saravia, ¡ay, el cantegril de Aparicio Saravia! Hoy tenés un cantegril de Aparicio Saravia, yo qué sé, prácticamente a orilla del centro. Te desvías de Avenida Italia 2 cuadras está allí. Y tenés que salir corriendo, decir. Sí. Amodio, hemos llegado al final, la verdad que nos encantaría seguir hablando un bloque más, pero bueno, no es posible. Los temas sociales realmente nos llevan, nos preocupan, y por eso estabas tú aquí invitado. Bueno. Te agradecemos la participación. Aquí de Broadhouse tenemos esto con mate, ni te imaginas. Muy bien, muchas gracias. Así que bueno, que lo disfrutaremos. Muy gracias bien, por tu compañía. Nosotros nos vamos, cerramos el bloque de hoy y nos encontramos en una nueva emisión de Diálogos de Café, aquí desde Cardinal TV. Gracias.